Me llamo Marina Serrano, tengo 32 años, y hasta hace poco mi vida era como un reloj que sonaba siempre a la misma hora. Vivía en un piso alquilado en Ruzafa, con un balcón que daba a un patio de luces donde se tendía la ropa de medio edificio, sábanas blancas, camisetas de colores, calcetines desparejados. Aquello era mi paisaje cotidiano. Cada mañana bajaba por las escaleras con paso rápido, los zapatos de tacón bajo resonando contra los peldaños. Llevaba siempre el mismo uniforme improvisado, una falda lápiz azul oscuro, una blusa blanca ajustada y un delantal limpio doblado en el bolso. Mi trabajo estaba en una horchatería junto al Mercado Central de Valencia, donde el olor a fartons recién hechos se mezclaba con el aroma fuerte del café tostado. Era un mundo pequeño, pero mío. Mi marido, Raúl Cadenas, llenaba las horas libres con sueños. Hablaba de abrir un pequeño estudio de sonido en Benimaclet, de grabar a grupos de música emergente, de organizar conciertos en terrazas. Yo lo escuchaba con una sonrisa, aunque por dentro sabía que eran palabras que probablemente se perderían en el aire. Aún así, le creía, porque era más fácil vivir con esperanza que con reproches. No teníamos lujos. Él veía fútbol los sábados, yo ordenaba la ropa limpia o cocinaba sardinas con tomates del mercado. Los domingos paseábamos por la lonja, y aunque no compráramos nada, me gustaba ver los puestos de pescado reluciente y escuchar a los vendedores gritar precios como si la vida dependiera de cada gramo de merluza. Era una rutina sencilla, y yo me repetía que con un techo, un empleo y un marido, ya tenía suficiente. Hasta que todo se rompió. Era miércoles. A las 11:23, mientras servía un cortado doble a un cliente habitual, sonó mi teléfono. El número no aparecía en la pantalla. Contesté sin sospechar nada. ¿Señora Serrano?, preguntó una voz seca. Sí, soy yo. Su marido, Raúl Cadenas, ha sido detenido. Debe presentarse en la comisaría de Zapadores para declarar. Las palabras me atravesaron como un vaso que se cae al suelo y se hace añicos. No entendí al principio. El café se desbordó de la taza y manchó mis manos. Me quedé quieta, con el móvil pegado al oído, sin saber si reír, llorar o gritar. Lo siguiente fue un desfile de oficinas y pasillos grises. Interrogatorios interminables, formularios con preguntas que parecían acusaciones disfrazadas, cuentas bancarias, negocios turbios, contratos falsificados. Yo solo sabía hablar de cafés, bandejas de croissants y facturas de luz. Repetí una y otra vez que no entendía nada, que mi mundo era demasiado pequeño para esconder secretos. A ellos no les importaba. A mí me dejaron libre, a Raúl no. Desde ese día mi nombre cambió. Ya no era la barista simpática de la horchatería. Ahora era la esposa del estafador. Los vecinos del edificio empezaron a evitarme en las escaleras. Antes me saludaban con un «buen día» rápido, ahora bajaban la mirada o fingían hablar por teléfono. En la horchatería, mis compañeras cuchicheaban cuando creían que yo no escuchaba. Alcanzaba a oír pedazos de frases, ¿cómo no lo iba a saber? Seguro que estaba al tanto. La casera, con frialdad, me pidió que dejara el piso. No quiero que mi propiedad se vea relacionada con el apellido de tu marido, dijo sin rodeos. Me mudé a un barrio más barato, cerca de las afueras, a un edificio húmedo con paredes finas donde se escuchaban las discusiones de los vecinos y la televisión a todo volumen. El pasillo olía siempre a lejía rancia y humedad. En el espejo ya no me reconocía. Veía una mujer agotada, con ojeras profundas, labios resecos y el cabello recogido de cualquier manera. Antes podía ponerme un vestido de lunares ajustado y sentirme atractiva aunque solo fuera para ir a comprar pan. Ahora, incluso el gesto de pintarme los labios de rojo me parecía un exceso. El único que no me dio la espalda fue Esteban, el hermano de Raúl. Caminaba con dificultad por una antigua lesión, pero siempre encontraba fuerzas para subir las escaleras hasta mi piso. Aparecía con bolsas de comida,
con medicinas, con frases cortas: sé que ahora lo pasas mal, Marina. No rechaces la ayuda. Yo no la rechazaba. Entre té barato y galletas rotas en mi cocina estrecha, empezamos a hablar. Él me contaba historias de su infancia en el Cabanyal, de cómo siempre sintió que vivía a la sombra de su hermano mayor, del accidente que lo obligó a abandonar sus planes. Yo lo escuchaba en silencio, sorprendida por la ternura que escondía detrás de su carácter reservado. Con el tiempo, esas visitas se volvieron más frecuentes. Ya no se trataba solo de bolsas con pan y leche, sino de conversaciones largas, a veces hasta pasada la medianoche. Yo le hablaba de mis miedos, de la soledad, de las miradas en el trabajo, de la sensación de que las paredes del piso se me cerraban encima. Él asentía, me decía que tenía derecho a sentirme cansada, y en su mirada había algo que me hacía sentir menos invisible. Sin darme cuenta, empecé a esperar esas llamadas nocturnas, a mirar con ansia el timbre de la puerta, a escuchar el eco de sus pasos en la escalera. Era como si su presencia me devolviera un poco de calor humano en medio del hielo que me rodeaba. Sabía que esa cercanía era peligrosa, que no debía apoyarme tanto en él. Pero a veces el corazón busca refugio donde puede, incluso si ese refugio no debería existir. El tiempo después del arresto de Raúl se volvió pesado, como si cada día cargara con una piedra más. En el piso nuevo, aquel apartamento oscuro en las afueras de Valencia, las paredes parecían demasiado finas. A veces, de noche, escuchaba las discusiones de la pareja del segundo, las risas nerviosas de unos jóvenes que vivían arriba, o el televisor de un anciano que dejaba la radio encendida hasta la madrugada. El ambiente olía a humedad, a lejía barata y a guisos que no eran míos. Me acostumbré a convivir con la sensación de encierro. Cada mañana me vestía con más cuidado del que realmente necesitaba para trabajar en la horchatería. Era mi manera de recordar que todavía tenía algo de dignidad, aunque el mundo me quisiera reducir a un simple papel en la historia de mi marido. Usaba una falda lápiz gris marengo, una camisa blanca entallada y unos zapatos de tacón moderado que resonaban contra las baldosas de la cocina cuando me movía. Me recogía el pelo en un moño bajo, con un mechón suelto que me rozaba el cuello. Y aunque nadie en el trabajo pareciera notarlo, yo lo hacía para mí, para mantenerme en pie. En la horchatería, sin embargo, el ambiente se había vuelto hostil. Las miradas eran distintas. Los clientes habituales, que antes pedían un café con confianza, ahora lo hacían con una cortesía distante. Mis compañeras intentaban ser amables, pero el murmullo siempre estaba allí. Como una corriente subterránea. Una de ellas, Lucía, llegó a decir un día mientras acomodaba los vasos: nunca pensé que Raúl estuviera en esas cosas. Lo dijo en voz baja, pero yo la escuché. Yo fingí no oírla, limpiando el mostrador con más fuerza de la necesaria. Por las tardes, al volver, me encontraba con el silencio de mi piso vacío. Encendía una pequeña lámpara de mesa, me preparaba una cena ligera, pan tostado con aceite, una ensalada rápida, y escuchaba el sonido de los cubiertos contra el plato como si fuera un eco demasiado grande para una sola persona. Fue en esos momentos cuando Esteban empezó a convertirse en una presencia constante. Aparecía sin avisar, con bolsas de comida en las manos. Pan fresco, mandarinas del mercado, incluso algún tarro de miel. Subía las escaleras apoyándose en la barandilla, arrastrando un poco la pierna derecha, pero siempre con una expresión serena. Marina, no tienes por qué llevar todo esto sola, me decía al dejar las bolsas sobre la mesa. Yo intentaba resistirme. Decía que no era necesario, que podía arreglármelas. Pero la verdad es que no podía. El dinero era escaso, el trabajo apenas me daba para pagar el alquiler y los gastos básicos. Así que aceptaba, y en ese aceptar encontraba un consuelo extraño. Las primeras veces se marchaba enseguida, con un gesto cortés. Luego empezó a quedarse un poco más. Encendíamos la tetera, y en mi cocina estrecha compartíamos tazas de té barato con galletas rotas.
La luz amarillenta de la lámpara nos envolvía como si fuera un refugio improvisado. Y entonces hablábamos. Me contaba de su infancia en el Cabanyal, de cómo él y Raúl jugaban al fútbol en la playa hasta que el sol caía. Me confesaba que siempre se sintió a la sombra de su hermano, el extrovertido, el que hacía reír a todos. Yo lo escuchaba en silencio, sorprendida por su franqueza. Después, era mi turno. Le hablaba del peso de las miradas en la horchatería, de cómo sentía que mis compañeras me estudiaban a escondidas, de la angustia de llegar a un piso donde nadie me esperaba. No había palabras de amor ni gestos prohibidos. Pero sí una intimidad nueva que me asustaba. En cómo me ofrecía la taza, en cómo se quedaba callado para escucharme, en la manera en que pronunciaba mi nombre con una suavidad distinta. Y yo, aunque sabía que debía mantener distancia, me encontraba esperando esas visitas con un ansia que no quería reconocer. Una noche especialmente fría, regresé tarde del trabajo. El cielo estaba cubierto, y el aire olía a tierra mojada. Al llegar al portal, encontré a Esteban esperándome con una bolsa de naranjas. No quería que subieras sola, me dijo. Subimos juntos. Yo abrí la puerta, encendí la luz de la cocina, y mientras colocaba la fruta en el frutero, me descubrí sonriendo por primera vez en semanas. Aquella noche, hablamos durante horas. Sobre sus temores después del accidente, sobre mi incapacidad de soñar con un futuro, sobre cómo la vida se había torcido de golpe. El té se enfrió en las tazas, pero ninguno de los dos quiso levantarse para calentar más agua. Había algo en ese momento que parecía sostenernos. Cuando finalmente se fue, el silencio de la casa me resultó más insoportable que nunca. Me quedé de pie, en medio de la cocina, mirando las dos tazas aún humeantes. Y comprendí que ya dependía demasiado de esa compañía, aunque fuera solo en palabras, en pequeños gestos, en su voz en la noche. Mientras tanto, Raúl seguía llamando desde la cárcel. Sus palabras eran siempre las mismas, que tuviera paciencia, que todo se aclararía, que él volvería. Yo respondía con frases que sonaban huecas incluso para mí. Lo esperaba, decía. No había cambiado nada, aseguraba. Pero sabía que la mentira ya estaba instalada en mi voz, aunque no existiera todavía ningún hecho que me traicionara. Lo que me inquietaba no era lo que pasaba con Esteban, sino lo que podría llegar a pasar. Y esa posibilidad, aunque silenciosa, ya lo había cambiado todo. El invierno en Valencia llegó más húmedo de lo que esperaba. El Turia amanecía envuelto en neblina, y el viento helado entraba por las rendijas del balcón de mi piso barato en las afueras. Yo seguía con mi rutina, aunque cada vez se sentía más frágil. Levantarme temprano, maquillarme lo justo para cubrir las ojeras, vestirme con mi falda burdeos de lana y una blusa de seda beige que había comprado hacía años en rebajas. Me ponía unas botas altas de tacón ancho, y un abrigo negro que me daba un aire de firmeza que en realidad no sentía. En la horchatería el ambiente se había vuelto insoportable. La clientela era la misma, pero yo percibía un cambio invisible. Las miradas que antes eran indiferentes, ahora se detenían un segundo más de lo necesario, como si yo llevara una señal invisible. Entre las compañeras, el murmullo se volvió rutina. Una mañana escuché claramente a dos de ellas hablar mientras pensaban que yo estaba en el almacén. La vi el otro día con Esteban. ¿Su cuñado? Sí. Caminaban juntos, parecía que se reían mucho, pues ya ves, no pierde el tiempo. Me quedé paralizada detrás de la puerta, con la bandeja de bollería en las manos. El olor dulce de los croissants recién horneados me resultó insoportable. Respiré hondo, entré como si no hubiera escuchado nada y coloqué los dulces en la vitrina. Fingí normalidad, pero dentro de mí se encendió un fuego de vergüenza. Desde aquel día empecé a notar cómo los comentarios se multiplicaban. Algunas clientas, al recibir su café, me miraban con una sonrisa torcida. Incluso un vecino del bloque, un hombre mayor que apenas me saludaba antes, me lanzó una frase al cruzarnos en la escalera: «Se te ve acompañada últimamente». Mejor así, porque estar sola no es bueno.
Quise contestar, explicar, defenderme, pero me tragué las palabras. Cualquier cosa que dijera podía sonar como una confirmación. Esa misma semana, Esteban volvió a aparecer con bolsas de fruta y pan. Subió las escaleras lentamente, apoyándose en la barandilla, y me regaló una sonrisa cansada. Lo invité a pasar, y mientras poníamos la mesa para el té, me animé a contarle lo que había escuchado en el trabajo. Él se quedó en silencio unos segundos, luego bajó la mirada y dijo: Marina, la gente siempre habla. Y cuando alguien está en el suelo, se entretienen pisando más fuerte. No debes dejar que te hundan. Yo quería creerle, pero las palabras de las demás me taladraban la mente. ¿Era verdad lo que insinuaban? ¿Había algo en nuestra relación que pudiera parecer sospechoso? Empecé a observar con más atención los pequeños gestos, cómo me acercaba a él al servirle té, cómo nuestras charlas se prolongaban hasta la medianoche, cómo esperaba ansiosa sus llamadas. No había nada prohibido, pero sí una cercanía que cualquiera podría malinterpretar. Una tarde de domingo, mientras caminábamos por el jardín del Turia, vi cómo un par de vecinos del barrio nos observaban desde lejos. Sentí un escalofrío. Esteban me hablaba de un nuevo tratamiento médico que le había recomendado el doctor, pero yo apenas lo escuchaba. Solo podía pensar en las miradas que nos seguían, en las voces que seguramente se sumarían al coro de rumores. Cuando llegué a casa esa noche, me quité el abrigo con un gesto brusco y lo dejé tirado sobre la silla. Me miré en el espejo del pasillo, el maquillaje corrido, el pelo enredado, la blusa arrugada. Y me pregunté, ¿qué imagen estaba proyectando? ¿Era la de una mujer desesperada que buscaba refugio en el hombre equivocado? Los días siguientes fueron aún peores. En la horchatería, mi compañera Lucía, siempre sonriente, se acercó a mí con un aire de confidencia y dijo en voz baja: Marina, te vi con Esteban el otro día. Os reíais tanto que parecía que el mundo se hubiera olvidado de vosotros. Se os veía bien juntos. Lo dijo con ligereza, como una broma, pero en la sala varios clientes escucharon y rieron. Yo sonreí por obligación, pero por dentro sentí que me quedaba sin aire. Esa noche, al volver a casa, me quedé mucho rato en la cocina, mirando las 2 tazas que habíamos usado la última vez que Esteban estuvo allí. Pensé en lo frágil que era la frontera entre mi soledad y el consuelo que él me ofrecía, y en lo fácil que resultaba para los demás convertirlo en una historia prohibida. Mientras tanto, Raúl seguía llamando desde la cárcel. Su voz era tranquila, casi confiada. Me preguntaba si estaba bien, si me sentía sola. Yo le respondía con frases medidas, asegurando que lo esperaba, que todo seguía igual. Y mientras lo decía, recordaba las palabras de Lucía, los comentarios de los vecinos, y sentía que cada mentira se acumulaba como una piedra más en una mochila demasiado pesada. Una tarde, Esteban llegó con una bolsa de medicinas y pan. Yo estaba agotada, y lo invité a quedarse. Mientras hablábamos, la conversación se desvió hacia el futuro. Él me miró fijamente y dijo: no puedes seguir así, Marina. Esta ciudad te está matando poco a poco. Deberías pensar en empezar de cero. Sus palabras me estremecieron. No hablaba de amor, ni de promesas, pero la idea de huir, de dejar atrás la carga, comenzó a sembrarse en mi mente como una semilla peligrosa. Esa noche no pude dormir. El ruido de la televisión de los vecinos atravesaba las paredes, pero lo que me mantenía despierta era la certeza de que los rumores ya no eran solo rumores. Eran brasas que podían prender fuego en cualquier momento. Los rumores seguían creciendo como una hiedra que se enreda en las paredes, silenciosa, pero implacable. Ya casi no podía salir a la calle sin sentir miradas en la nuca. El barrio me conocía, la horchatería me conocía, y todos parecían disfrutar de tener un nuevo relato que contar. Yo me esforzaba por mantenerme erguida, me ponía mi vestido negro de manga larga, unas medias tupidas y mis botines de tacón bajo para dar la impresión de firmeza, aunque por dentro temblara.
Una noche, después de un día agotador en el trabajo, regresé al piso y me dejé caer en la silla de la cocina. Encendí la lámpara amarillenta, preparé una infusión de tila y traté de acallar el murmullo de voces que resonaba en mi cabeza. Esteban había pasado esa tarde, había dejado pan y fruta, y se marchó con una sonrisa cansada. Yo pensaba en él más de lo que quería reconocer. El golpe en la puerta llegó de improviso. Fuerte, seco, como un tambor que resuena en mitad del silencio. Me levanté sin sospechar nada extraño y abrí. Allí estaba Raúl. Había vuelto mucho antes de lo esperado. Tenía en la mano una bolsa pequeña con sus pertenencias y en los ojos un cansancio hondo que no necesitaba explicación. Su mirada recorrió la cocina y se detuvo en detalles que lo delataban todo: una chaqueta sobre la silla que no era suya, un libro en la estantería que no había comprado él, 2 tazas sobre la mesa. No preguntó. No levantó la voz. Simplemente entró, dejó la bolsa en el suelo y se sentó frente a mí. Su silencio era tan pesado que llenaba la habitación. Intenté reaccionar, hablar de banalidades, poner agua a calentar, fingir que era posible recuperar la rutina de siempre. Pero cada gesto mío se sentía torpe, inútil. A partir de ahora viviré aquí, dijo, sin levantar demasiado la voz. Necesito empezar de cero. Yo asentí, incapaz de articular palabra. Sabía que no hacía falta una confesión, él ya había leído la historia en los objetos. Esa noche no se acostó conmigo en la habitación. Se tumbó en el sofá del salón, alegando que necesitaba espacio para readaptarse. Yo me quedé en mi cama, escuchando cada movimiento suyo, cada respiración. El silencio era peor que cualquier grito. Al día siguiente, se comportó como si nada hubiera pasado. Preparó café, ordenó su ropa en el armario, me preguntó si tenía planes para el día. Su voz sonaba tranquila, demasiado tranquila, y eso me resultaba insoportable. Cada detalle, el modo en que arrastraba la silla, el tiempo que se detenía mirando el teléfono, la tensión leve en su mandíbula, me revelaba que sabía más de lo que quería mostrar. Desde entonces, la casa se convirtió en un escenario de silencios. Yo salía temprano hacia la horchatería, trabajaba como una máquina, y al volver me encontraba a Raúl en la cocina, con una calma que parecía vigilancia. Observaba mis gestos, mis horarios, las bolsas de la compra. No decía nada, pero todo estaba dicho. Aún así, no dejé de hablar con Esteban. Nuestros encuentros se volvieron breves y cautelosos, en un parque, en la esquina de una tienda, apenas unos minutos. Conversábamos de cosas triviales, su salud, mi trabajo, pero en esas palabras yo encontraba el calor que me faltaba en casa. Por las noches, Raúl y yo cenábamos juntos. Pan, sopa, una ensalada rápida. Aparentábamos normalidad, pero aquella rutina era una farsa compartida. Él me observaba con una intensidad muda, como si quisiera leer en mis ojos lo que no me atrevía a decir. Y yo, con cada bocado, sentía que la mentira se clavaba más hondo. Una tarde, los vecinos del segundo nos invitaron a cenar. Aceptamos. Pensé que podría ser una oportunidad para aparentar normalidad, para sentir, aunque fuera unas horas, que éramos un matrimonio más. La mesa estaba llena de risas, anécdotas y el aroma de una paella recién hecha. Pero en medio de la conversación, una vecina bromista soltó: el otro día vi a tu cuñado cargando unas bolsas enormes mientras tú ibas a su lado sin nada. Qué suerte tener a alguien así. Todos rieron. Fue un comentario inocente para ellos, pero para mí fue como una daga. Sentí el cuerpo de Raúl tensarse a mi lado. No dijo nada más en toda la velada. Volvimos a casa en silencio, un silencio que pesaba más que cualquier discusión. Aquella noche su mutismo me reveló algo peor que la ira, la certeza de que no había nada que explicar, porque todo estaba ya comprendido. Los días después de aquella cena en casa de los vecinos se volvieron densos como el aire antes de una tormenta.
Vivir con Raúl bajo el mismo techo era como caminar sobre un suelo frágil que en cualquier momento podía quebrarse. Él no gritaba, no discutía, no preguntaba. Se limitaba a observar. Esa calma, demasiado calculada, me desgastaba más que si hubiera estallado en reproches. Por las mañanas, cuando me vestía para la horchatería, lo sentía detrás de mí, en silencio. Yo elegía con cuidado cada prenda, una falda de lana color grafito, una blusa blanca que marcaba apenas mi silueta, medias oscuras y botines de tacón ancho. No lo hacía por él, sino porque necesitaba conservar un mínimo de dignidad frente al mundo. Me recogía el cabello en un moño sencillo y me ponía un par de pendientes pequeños de plata. Cada detalle era mi forma de no dejar que la rutina me venciera del todo. En el trabajo, los rumores habían dejado de ser cuchicheos. Una clienta habitual, al pagar, me sonrió con malicia y dijo: «Tu cuñado es un buen hombre, siempre cargando bolsas contigo». «¡Qué suerte tienes!». La frase sonó como un dardo envenenado. No contesté, le devolví el cambio y forcé una sonrisa. Pero por dentro ardía de vergüenza. Las noches en casa eran iguales. Una mesa con pan, un plato sencillo y vasos de agua. Raúl hablaba de banalidades, como si nada pasara: el precio del pescado, un posible trabajo temporal, las noticias del día. Yo respondía en frases cortas, pero cada mirada suya buscaba más allá de mis palabras. Era una vigilancia muda, insoportable. Aún así, Esteban seguía apareciendo. Ya no subía al piso, pero encontraba formas de coincidir conmigo: un banco en el jardín del Turia, la entrada de una tienda, la parada del tranvía. Hablábamos de cosas triviales: su rehabilitación, las medicinas, el tiempo. Pero detrás de esas conversaciones se escondía algo más: la certeza de que ambos necesitábamos esos encuentros para sentirnos vivos. Una tarde de invierno, el cielo encapotado y el aire húmedo, me esperó en un banco junto al río. Se le veía más serio que nunca. Me ofreció una naranja, la peló con calma, y mientras el olor cítrico impregnaba el aire, me dijo: «Marina, vente conmigo. Nos vamos a Málaga. Tengo un contacto allí que me puede ayudar con trabajo. Podemos empezar de cero. Tú no tienes por qué seguir arrastrando esta condena». Su voz no temblaba. No era un arrebato, era una propuesta pensada. Yo me quedé en silencio, con la piel erizada. Durante unos segundos, lo imaginé: calles nuevas, un mar distinto, vecinos que no me conocieran, un pasado enterrado. Esteban a mi lado, no como un salvavidas improvisado, sino como alguien con quien construir algo. Pero el miedo me paralizó. Sentí que huir no me salvaría. Podría cambiar de ciudad, pero la culpa viajaría conmigo como una sombra. «No puedo», dije finalmente, casi en un susurro. Él bajó la mirada, respiró hondo y asintió. Se levantó, me miró por última vez con una mezcla de tristeza y determinación, y se marchó sin volverse. Su figura se perdió entre los árboles del parque, y yo supe que esa vez no regresaría. Cuando llegué a casa, encontré el piso extraño, más vacío que nunca. El armario abierto mostraba un hueco imposible de ignorar: la ropa de Raúl ya no estaba. Sobre la mesa, las llaves que solía dejar siempre. Ninguna nota, ninguna llamada después. Simplemente se había ido. De golpe entendí la magnitud de mi soledad. Ni Esteban ni Raúl. Solo yo, las paredes húmedas del piso, la cocina con 2 tazas de té olvidadas y los rumores que no tardarían en devorarme. Me miré en el espejo del pasillo. El reflejo mostraba a una mujer agotada, con los labios resecos y los ojos vacíos. Comprendí que la traición más grande no había sido hacia ellos, sino hacia mí misma. Había permitido que el miedo y las medias verdades me definieran. Ahora solo quedaba el vacío. Esa noche me senté en la cocina, encendí la lámpara de luz amarillenta y me quedé mirando el reloj. Marcaba las 11:11. Afuera,
El viento agitaba las persianas metálicas de los vecinos y arrastraba papeles por el patio interior. De repente, escuché pasos en el pasillo. Voces bajas, casi un murmullo. Unos golpes secos en una puerta cercana. Me levanté, acerqué el oído a la mirilla. No vi nada, solo sombras. Pero tuve el presentimiento helado de que lo peor aún estaba por venir, que lo vivido hasta entonces no era el final, sino apenas el preludio de una tormenta más grande. El piso estaba en silencio, pero ya no era el silencio habitual. Había algo distinto, un murmullo invisible que me acompañaba desde la noche en que Raúl desapareció y Esteban dejó de buscarme. Yo creía que la soledad sería el castigo, pero pronto comprendí que no estaba sola del todo. Cada rincón de la casa parecía tener memoria propia. Las manchas de humedad en las paredes dibujaban sombras extrañas al caer la luz de la farola del patio interior. A veces, al pasar frente al espejo del pasillo, tenía la impresión de que mi reflejo tardaba una fracción de segundo más en seguirme. Era como si la casa misma me estuviera observando. Una tarde de domingo, cuando regresé del trabajo con una bolsa de pan y tomates, encontré algo inesperado en la puerta, un sobre blanco. Sin remitente, sin sello, sin ninguna marca. El corazón me dio un vuelco. Entré al piso, cerré la puerta y lo abrí con las manos temblorosas. Dentro había una hoja doblada en dos. Una frase escrita con tinta azul, con una caligrafía firme, desconocida. Tus decisiones aún no han terminado de cobrar su precio. Me quedé paralizada. No era la letra de Raúl ni de Esteban. Era alguien más. Alguien que sabía. Esa noche no pude dormir. Apagué la luz, pero cada pequeño ruido me sobresaltaba. Escuché pasos en el pasillo del edificio, voces bajas que no distinguía. Me levanté varias veces, miré por la mirilla, pero solo vi la penumbra de siempre. Aún así, tenía la sensación de que alguien estaba allí, detrás de la puerta, esperando. A la mañana siguiente, en el buzón encontré un segundo papel, más pequeño, como arrancado de una libreta. Decía: Raúl no se ha ido lejos. Pregúntate por qué no dejó rastro. Sentí un escalofrío. Nadie más podía haber sabido que Raúl había desaparecido sin explicaciones. Nadie, salvo Esteban. Pero esa letra no era suya. Y aunque lo fuera, ¿qué sentido tendría? Durante los días siguientes, los detalles extraños se multiplicaron. Una taza que yo no recordaba haber dejado sobre la mesa apareció junto al fregadero. La ventana del salón, que yo juraría haber cerrado, amanecía entreabierta. En una ocasión, el gas de la cocina estaba abierto levemente, lo suficiente para que el olor me mareara al entrar. No sabía si estaba perdiendo la razón o si alguien realmente jugaba conmigo. En la horchatería, mientras servía un café, Lucía, mi compañera siempre parlanchina, me dijo con voz baja: el otro día me pareció ver a Raúl cerca de la estación del norte. Pero iba distinto, con una chaqueta oscura y la cabeza gacha. ¿Estás segura de que ya no está en Valencia? Me quedé helada. Balbuceé una excusa cualquiera y seguí trabajando. Esa misma tarde, al regresar a casa, encontré otro sobre bajo la puerta. Dentro, una fotografía en blanco y negro. Era mi propio edificio, tomado desde la calle, de noche. En la ventana del salón, una silueta se recortaba contra la luz. Mi silueta. Alguien había estado allí abajo, mirando, vigilándome. Guardé la foto en un cajón, temblando. No se lo conté a nadie. Ni a Esteban, aunque tuve la tentación de llamarlo. Sabía que abrir de nuevo esa puerta solo complicaría más las cosas. Esa noche encendí todas las luces del piso y me quedé sentada en la cocina, con la lámpara encendida, escuchando. El reloj marcaba las 11:11 cuando lo oí, 3 golpes secos en la puerta. No suaves, no apresurados, sino firmes, como de alguien que sabía lo que hacía.
Me acerqué despacio, con el corazón desbocado. Pegué el ojo a la mirilla. El pasillo estaba vacío. Solo las sombras alargadas de las farolas. Pero juraría que había oído los golpes. Cuando me giré hacia la mesa, encontré otro sobre, colocado allí. No estaba un minuto antes. Lo abrí con las manos sudorosas. Dentro, una sola palabra. Pronto. Me quedé inmóvil, con la certeza de que el verdadero peligro aún no había empezado. Y que, de alguna manera, todo lo vivido hasta entonces, los rumores, la soledad, la traición, no era más que el prólogo de algo mucho más oscuro.